Entonces estaremos viendo algunas cosas acerca de la santificación. Y el tema de hoy habla de 3 aspectos de la santificación. 3 aspectos de la santificación. Si usted recuerda, el domingo pasado estuvimos viendo 3 aspectos de la justificación. Bueno, la justificación y la santificación van de la mano. Cuando Dios te justifica, también te santifica. Amén. Estas cosas son inseparables. No puede alguien estar justificado sin ser santificado. Amén. Van de la mano las 2 cosas. Pero hoy veremos 3 aspectos de la santificación y nuestro hermano Pablo ya lo mencionaba. Una de ellas es la santificación posicional y la otra es la santificación progresiva y la tercera es la santificación definitiva, que esa todavía no ha llegado. Esa, por si no hay tiempo me adelanto, esa será la que tendremos cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor. Amén. Donde seremos transformados y ya no tendremos la tendencia a pecar. Amén. Estaremos definitivamente santos. Amén. Pero vamos a ver en primer lugar cuál es la santificación posicional. Yo sé que ustedes lo han oído, ¿no? Todos aquellos que vienen a las enseñanzas hemos hablado de esto. Hoy hemos tomado la decisión de dar estas enseñanzas los días domingo. Amén. Yo sé que a veces queremos hacer mensajes evangelísticos, pero como aquí todos son cristianos, vamos a dar estas enseñanzas para que usted se santifique y nos santifiquemos cada día más. En primer lugar vamos a definir qué es santificación. Santificación, ¿qué es santificación, hermano? O santo, ¿qué es santo? Usted sabe qué es santo, ¿no? Apartado, ya lo estaremos viendo entonces, pero voy a la definición de santificación. La santificación es una doble obra de gracia de Dios. Escuchó, ¿verdad? Una doble obra de gracia, por la cual en primer lugar nos acredita la perfecta santidad de Cristo. Es decir, la santidad de Cristo es puesta a nuestro favor. Y en segundo lugar, o progresivamente nos hace capaces de morir al pecado y vivir a la justicia. Esa es la santidad progresiva. La santidad posicional es aquella que Cristo te da cuando tú y yo somos regenerados y nos hace santos delante de Dios. Y la santidad progresiva es aquella que nosotros debemos de luchar a diario, todos los días. Pero en primer lugar vamos a ver la santidad posicional. Y uno de los aspectos, o mejor dicho, uno de los atributos de Dios es santo. ¿Usted recuerda eso? Ya hemos dado los atributos, ¿no? Bueno, santo es el único atributo en la Biblia que se le describe en un nivel superlativo, es decir, que se repite. ¿Usted recuerda eso? ¿Usted recuerda que nosotros solemos decir 3 veces santo? Y por eso Isaías capítulo 6 dice que los serafines cantaban santo, santo, santo. Amén. Eso es santo. En español usamos la palabra más o la terminación ísimo. Y quiero que me preste atención en este pedacito. Eso es lo que usamos en el español, ¿no? La palabra más o la terminación ísimo para describir algo en grado superlativo. Por ejemplo, yo doy un ejemplo. Cuando nosotros decimos que alguien es rico, yo puedo decir, ese hombre es rico, pero aquel hombre ¿es qué? Es más rico. Amén. O también riquísimo, que es la terminación ísimo, que le ponemos nosotros eso, ¿verdad? Riquísimo. Pues en la Biblia no se usa de esa manera. En la Biblia se usa la repetición para hacer la descripción de la persona. Por ejemplo, aquí se dice de Cristo, de Dios, santo, 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 que vendría a ser lo mismo que usamos nosotros, el más o el ísimo. Amén. ¿Sí entendemos? Entonces la Biblia usa eso.
Y como escucha lo que dice R.C. Sproul, dice, solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de las Escrituras. Y no solamente eso, él dice que también en la Biblia es el único atributo que se le dice así, santo, 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 que la Biblia no dice que Dios es amor, 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 o justicia, 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 o ira, 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 pero sí dice que es santo, santo, santo. Entonces, el hermano cantaba acerca de esto, santo, ¿no? Si nosotros entendiéramos la santidad de Dios, nosotros procuraríamos no fallarle tanto. Amén. Y vivir en una santidad más plena con Él. Entonces, esta santidad de Dios es acreditada, la santidad posicional, es acreditada a cada creyente, a cada uno de nosotros, y esto es un derecho legal, una posición legal. Usted delante de Dios es santo. ¿Entiende eso? Posicionalmente. Usted es santo. Cuando Cristo lo rescató, lo regeneró y puso el Espíritu Santo en usted, también lo santificó. Y ya leía nuestro hermano Pablo en 1 Corintios. Usted lo escuchó, ¿verdad? Él nos santificó. Y vamos a ver otro pasaje también ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Este es el derecho legal que Dios nos da. Escucha eso, ¿verdad? Usted legalmente es santo delante de Dios. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de que hoy en la mañana eso que hizo no le agradó a Dios. Amén. O quizás le fallamos ayer o antier. Usted puede decir, no hermano, hoy me levanté tarde y no hice nada malo, nomás me bañé y me vine. Pero ayer seguramente le falló. Y si no le falló ayer, le falló antier. Amén. Pero mire que a pesar de eso, Dios nos ve como santo. Eso es hermoso. Porque Él nos ha santificado a través de la santidad de su Hijo. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en quién? En Cristo. Hagamos una pausa ahí, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Usted y yo ya hemos sido, ¿qué? Santificados. Santificados. Es la santificación posicional. Usted ya ha sido santificado. Pero ¿qué sigue diciendo? Llamados, ¿qué? A ser santos. Es la santificación progresiva. ¿Ahora sí entendemos? Usted es santificado, pero en su vida diaria tiene que también ir santificándose. Ya no, como nosotros enseñamos, ya no para salvación, sino para agradar a aquel que lo tomó como hijo. Amén. Sigue diciendo el texto, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es el Señor de ellos y es el Señor nuestro. Versículo 30 del capítulo 1. Vaya conmigo al versículo 30 también. Dice, y más, ¿está conmigo? Más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, usted está en Cristo. Tenga eso en mente. Estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Esas cosas son las que han sucedido en su vida. Entonces, la sabiduría de Cristo está en usted. La justificación de Cristo está en usted. La santificación de Cristo está en usted. Y la redención, que es el pago por nuestro pecado, también está en usted. Y esa redención es la cancelación de toda deuda. Usted y yo ya no tenemos ninguna deuda. Muy bien, vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. La santificación posicional es el resultado de la regeneración. Cuando usted es regenerado, también Él
lo santifica. Vamos ahí. Vamos a Tito capítulo 3 versículo 5. Leámoslo ahí. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Él? Por su misericordia. No por lo bueno que usted hizo. Deje de jactarse. Ahí en 1 Corintios dice, para que nadie se gloríe. El que se gloríese en el Señor. Dice el que estamos leyendo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora nosotros hemos obtenido esta santificación porque el Espíritu Santo nos ha regenerado. Ahora, la santificación posicional también es el resultado de una unión entre el creyente y Cristo Jesús. Si usted está separado de Cristo, no puede ser santo posicionalmente. Pero vamos ahí a Romanos capítulo 6, versículo 3. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, está conmigo, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que fuimos, hermanos, bautizados o sumergidos en Cristo Jesús, también fuimos bautizados en su muerte. Y ahora también nosotros estamos sumergidos en Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver cómo es esta santificación posicional para luego pasar a la progresiva, que es la que debería a nosotros llamarnos la atención para que nosotros podamos vivir cada día en santidad. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad, ¿lo encontró? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿En qué somos santificados, hermano? En Cristo Jesús. La unión del creyente con Cristo, eso nos da una santificación posicional. El versículo 14 ahí mismo, del capítulo 10 dice, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Usted delante de Dios se puede presentar como santificado, pero ahí dice que los hizo perfectos. Perfectos. Eso, hermano, es para decir gracias, Señor, porque el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos, él se encuentra de que todavía está luchando con el pecado que mora en mí. Pero él en el capítulo 8 de Romanos también dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él entiende de que mientras vivamos en esta vida, nuestra naturaleza vieja, caída, sigue ahí y seguimos batallando. Pero delante de Dios estamos en una posición, en una santificación posicional que nadie ni nada nos puede mover de ahí. Veamos entonces cómo nos llama Dios cuando Él nos regenera. Vamos a Hechos. El resultado es que Dios nos llama santos. Vamos a Hechos. Capítulo 9, vamos a leer. Hechos capítulo 9, vaya conmigo ahí. Ahora Dios nos ha santificado. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 13, donde se relata el encuentro de Saulo, ¿no?, con Jesús. ¿Está conmigo? Leemos el 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿A quiénes dice? A tus santos. ¿Cómo los llama Dios? Santos. Usted es santo. No solo
de nombre. Usted posicionalmente delante de Él es santo. Amén. Usted es santo. Veamos ahí mismo. Hechos capítulo 9, versículo 32. Y vamos a ir rápido en esto para pasar a la santidad progresiva. Dice, el versículo 32, ¿lo tiene? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a quienes, hermano, a los santos que habitan en Lida. ¿Escuchó? Visitó a los hermanos a los santos, ¿no?, que habitan en Lida. ¿Cómo los llamó también ahí? Santos. Ese es el resultado. Cuando uno es regenerado, ahora Dios nos llama santos. Yo sé que usted no se la cree porque usted quizá ha venido con ese pensamiento que santo es aquel que canonizaron, ¿verdad? Y está allá, ¿no? Y muchos salvadoreños allá andan con San, ¿cómo se llama? El Romero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Monseñor Romero, ¿no? Monseñor Romero. Cada quien tiene su santo, ¿no? ¿Cuál es su santo, hermano? Era, dice. No, si todavía hay unos hermanos que, como Dios dice que no le contesta, le va a pedir a su santo. No, usted es santo. Dios lo ha santificado. Y no hay nada que pueda quitarle eso. Ahora usted es santo. Vamos ahí mismo. ¿Ya leímos el 41? No, ¿verdad? Hechos 9:41. Vea, solo en este capítulo 3 veces le menciona a los hermanos, los llama santos. Vamos ahí al 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a quiénes, hermano? A los santos y a las viudas. Pero allí llama a los hermanos, ¿cómo los llama? Santos. Y no es que era un grupo de hermanos que se llamaban santos. No, ellos eran santos posicionalmente delante de Dios. Amén. Así nos llama Él. Ese es el resultado. Ahora, Dios nos ve como santos. Porque yo sé, hermano, que a veces la gente puede decir, pero ¿qué santo va a ser ese? ¿O no es cierto? Como somos falibles, fallamos, cometemos errores, pero si Dios te ha regenerado y te ha limpiado con la sangre de Cristo Jesús, tú eres santo delante de Él. Porque Dios nos ve con los mismos lentes que nosotros vemos. Amén. ¿Sabe cuáles son? Me gustó, ¿no? Encontré algo ahí. ¿Usted sabe cuáles son los lentes de Dios? No son los suyos, ¿no? Que ven los defectos de los hermanos. ¿Cuáles son los lentes de Dios? Que todos iguales, dice, delante de Él, ¿verdad? Los lentes de Dios es Cristo. Porque Él ve a través de Cristo a cada uno de ustedes. Nos ve a través de Él. Y cuando nos ve dice, este es santo. Y usted es santo. Entonces compórtese como tal. Porque ahorita sí vamos a ir para eso. Porque usted va a decir, entonces ya soy santo, puedo ir a pecar. No, eso posicionalmente usted es santo. Pero progresivamente usted tiene que estar santificándose para que su trabajo en la obra del Señor sea más eficaz. Vamos entonces. La santificación posicional es la puerta que nos conduce a la santificación progresiva. Vamos a ir ahí, vamos a ir a primer libro de Reyes, vamos a ver la santificación progresiva. Algunos le llaman santificación experimental o condicional. Pero le vamos a llamar hoy santificación progresiva, porque nosotros vamos progresando cada día. Amén. No, y esto también no es de los progres de allá afuera, ¿verdad? No, esto es diferente. Nosotros sí progresamos en el buen sentido de la palabra. Amén. Santificación progresiva es esa obra de la gracia de Dios que en el diario vivir nos sigue perfeccionando. Amén. Ahora, esta santificación, hermano,
es diferente a la santificación posicional. La santificación posicional es que usted ya es hijo de Dios y no hay nada que lo pueda apartar de él. La santificación progresiva es para demostrar que usted es hijo de Dios y que también debe vivir como su dueño, por así decirlo. Dios es su dueño y Él es santo y 3 veces santo. Usted debe de vivir como tal. Amén. Vamos entonces, hay 3 asuntos que se deben distinguir al hablar de la santificación progresiva. La primera es su realidad, la segunda es sus participantes y la tercera es sus medios. Vamos a hablar de eso. Y vamos a tratar de ser cortos. Yo les dije que fuéramos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vamos a ver la realidad de esto. Primer libro de Reyes. Si usted lo tiene, lo puede leer. Sí, ¿qué dice? 8:46. Primero Reyes, capítulo 8, versículo 46. Amén, gracias hermano. Lo que quiero resaltar ahí es que hay una frase que dice, no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Y ahora sí, usted va a decir, pero ¿cómo, verdad? Bueno, nosotros tenemos esta naturaleza todavía. O sea, Dios nos regeneró, pero no nos ha quitado la naturaleza caída. Y aquí dice, no hay hombre que no peque. Esa es la realidad suya, la realidad mía. A diario, no hay hombre que no peque. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Santificarnos cada día más. Dice Filipenses capítulo 3, se los leo, capítulo 3, versículo 12, hablando de la realidad de esta santidad progresiva. No que lo haya, ¿usted recuerda esto? El apóstol Pablo, que para nosotros, el apóstol Pablo no le haríamos ninguna tacha, ¿verdad? Ningún error. Pero él está escribiendo aquí, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿hacia dónde? Hacia lo que está delante. Si Pablo falló, dice que no se entretiene en las cosas, ¿no? Sino que sigue adelante. Usted también debe ser de esa misma manera. En esta santidad progresiva usted debe procurar seguir adelante en cualquier situación que usted se encuentre. Si, como leímos, ¿verdad? Si fallamos a Dios, venid delante de Dios. Tenemos un abogado hoy, un intercesor que está a nuestro favor. Amén. La realidad es que Dios, vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 13, la realidad es que Dios procura la santificación en la conducta e intenciones. Amén. No solamente en nuestra conducta. Él procura la santidad en nuestra conducta e intenciones. ¿Cuál fue su intención? ¿Ha tenido malas intenciones? Bueno, Dios también procura su santidad ahí en los malos pensamientos que vienen. Dios procura nuestra santidad en nuestra conducta e intenciones. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vaya ahí conmigo. Porque Dios, lo encontró. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es, hermano? ¿Quién es? Dios. Dios.
Dice que Dios es el que produce en cada uno de nosotros. Hay un anhelo dentro de nuestro corazón de vivir en santidad para Dios. Hay un deseo intenso. Cada vez que nosotros le fallamos, nosotros sentimos que le hemos fallado y reconocemos que le hemos fallado. Si usted no siente eso, hermano, usted necesita a Cristo. Amén. Pero eso debemos sentirlo todos los días, porque todos los días le fallamos. Eso es lo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la realidad, hermano, que nosotros fallamos, pero gracias a Dios que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Vamos entonces a la siguiente. ¿Cuáles son sus participantes en esta santidad progresiva? Hay participantes, yo se los digo, los participantes en la santidad progresiva es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y el mismo creyente. Amén. Usted mismo, si usted no hace nada, bueno, no me voy a adelantar, vamos a ir ahí. Vamos, Dios el Padre, daré una cita por cada uno para no entretenernos. Dios el Padre, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién lo hace? El mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. ¿Solo sus ojos? ¿Solo sus manos? ¿Solo sus oídos? A ver qué oye. Por completo. Por completo. Eso es lo que Dios anhela, que te santifiques por completo. Y es más, el siguiente versículo, el 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo hará. Hermano, esto es increíble porque si Dios te llamó para que te santifiques y no te quiere santificar, bueno, Dios lo hará. A las buenas o a las malas, pero Dios lo hará. Dice, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Es mejor que nos pongamos a cuenta con Dios, ¿verdad? En el sentido de que vamos a serle fiel mientras vivamos en esta tierra. ¿Quién más nos santifica? Cristo Jesús. Vamos ahí. ¿Quién es el otro de los participantes en esta santidad progresiva? Hebreos capítulo 13, versículo 12. También usted puede buscar Hebreos 2:11, pero vamos a leer el Hebreos 13:12. Por lo cual dice, también Jesús, ¿escuchó eso, no? Es Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Cristo Jesús padeció fuera de la puerta, es decir, Él tuvo que morir fuera de Jerusalén en el Gólgota para santificar a su pueblo, para santificar a cada uno de nosotros. ¿Quién más, hermano? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda en esta santificación progresiva. Es decir, usted y yo no estamos solos. No estamos solos. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Leyó eso conmigo? En santificación del Espíritu para obedecer. ¿Para qué, hermano? Para que usted obedezca y ya no seamos tan desobedientes, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Para obedecer. No es, hermano, que nosotros leemos estas cosas y no sé si es que no le prestamos atención, pero allí dice que el Espíritu Santo nos santifica para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Eso será multiplicado para usted, gracia y paz. ¿Quién más es el participante en esta santificación? Ya dijimos que Dios el Padre nos ayuda a santificarnos,
Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Quién más usted cree? El creyente, uno mismo. Uno mismo. Ahora lo llevo a un texto que ustedes ya se lo saben de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ir ahí. Dice, por medio, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Usted ya hizo eso? ¿O está haciendo eso? Usted es participante de la naturaleza divina. Es decir, usted debería estarse santificando, habiendo huido, dice, de la corrupción y la concupiscencia que hay en el mundo. No, pero muchos cristianos se deleitan en las cosas del mundo, ¿no? No, usted ha sido llamado a ser santo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, ser santo porque yo soy santo. Sigue diciendo en el versículo 5, vosotros también, esto es para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que hemos recibido estas grandísimas promesas. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, pero ahí dice diligencia, ¿verdad? Y dice que la pongamos toda. Hay que poner toda diligencia, hermanos, para esto. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, en lo que requiere diligencia, ferviente, no perezosos, dice. Pero aquí está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia o perseverancia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya lo sabe eso, ¿no? Ya lo aprendimos de memoria, ahora falta la práctica. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros, dice que y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos. Yo sé que estas cosas cuando van creciendo en cada uno de nosotros, ya vamos entendiendo, Señor, no tengo que ser ocioso, no tengo que ser tan haragán para servirte. Amén. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7. Hermano, esta santidad nosotros la vivimos, santidad progresiva, nosotros la vivimos y la experimentamos a diario. Por eso uno le llaman santidad experimental, porque es algo que tú experimentas a diario. Tienes que aprender a dominar todas aquellas pasiones y deseos que no son agradables delante de Dios. Y no es fácil. Porque el enemigo siempre nos tienta por dónde, hermano. Por las cosas que nos gustan. Por las cosas que nos gustan. ¿Qué le gusta a usted? A ver, cuente. No, Dios no lo va a tocar por algo que a usted no le gusta. Amén. Van a la tienda, dice. Bueno, eso es falta de dominio propio también, ¿no? Todos aquellos que gastan su dinero solo porque hay, bueno, no, ese no es el tema hoy, ¿verdad? Hay especiales, dicen, ¿verdad? Y tienen su closet lleno de cosas, ¿no? Y compran ropa, ¿no? Y ni las usan, hermano. Pero como, bueno, dominio propio ahí también. Bueno, eso también debería usted considerar todo eso.
Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, limpiarnos, ¿verdad? Hay que limpiarse, hermano. Porque Dios no usa vaso sucio. Si usted no sabía, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que nos limpiemos, ¿no? Para que seamos un vaso de honra para Él. Un vaso útil para Él. ¿Estás esperando que Dios te use? Límpiate. Límpiese. Purifíquese. Pero me gusta porque dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas que dice ahí? Amado, puesto que tenemos tales promesas. La promesa que está hablando ahí está en consecuencia con lo que acaba de terminar en el capítulo 6, versículo 18. Si usted lo lee, dice, y seré para vosotros por Padre. Esa es la promesa. Más atrás dice que salgamos, ¿no?, de en medio de ellos. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la promesa. Usted tiene una promesa de que tiene un Dios como Padre, que es un Dios santo, y usted es su hijo, y usted no puede ir delante del reino de Dios lleno de impureza. Usted tiene que limpiarse. Eso es lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Limpiémonos. Ahora sí vamos al texto que tenemos. Ahora sí vamos a empezar el mensaje. 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo voy a dar una introducción de Tesalónica, pero usted puede leer la historia de los tesalonicenses en Hechos capítulo 17, cuando Pablo en su segundo viaje visita a Tesalónica y establece la iglesia. Muchos creen al evangelio y de allí empieza la iglesia de Tesalónica. Pero los tesalonicenses necesitaban instrucción, como la necesitamos usted y yo, a diario. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué dice? De fornicación, ¿no? Algunos consideran que quizás los tesalonicenses le estaban preguntando a Pablo algunos casos de fornicación. Y Pablo les dice, pues apártense de ella. Así de sencillo. Que se aparten. Sigue diciendo, estamos siendo santificados por obedecer lo que hemos aprendido. Vamos ahí donde estamos. Yo les leo el primer versículo del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como conviene, dicen, ¿no? Como conviene. ¿Y cómo conviene, no? ¿Ustedes creen que Pablo andaba metido en fornicación o en cosas ilícitas? No. Como aprendiste, dice, de nosotros. Y a mí me parece que Pablo les enseñaba, ¿no?, con mucha continuidad. Como en el libro de Hechos, cuando usted encuentra, dice que Pablo les hablaba de noche y de día. Es más, cuando usted lea Hechos, capítulo 17, donde Pablo va, dice que discutió con los que estaban allí 3 días, explicándoles las escrituras. Amén. Y usted ya se cansó con media hora. 3 días estuvo explicándoles las escrituras. Y por eso muchos creyeron. Pablo les enseñaba tanto porque sabía la necesidad de conocer la santidad de Dios para que ellos pudieran crecer. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es el texto que tenemos, porque sin conocimiento de la santidad no podemos crecer. No puede haber crecimiento de santidad en nuestra vida si nosotros no sabemos qué es.
Y ahí donde dice, si usted leyó conmigo, donde dice que deben abundar en el versículo 1 dice, y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿En qué debemos abundar entonces? En procurar agradar a Dios. ¿Usted trató de agradar a Dios el día de ayer? Hoy más, no menos. No, porque nosotros somos al revés, ¿verdad? Nosotros decimos, Señor, ayer fue el evangelismo, le eché ganas, aguanté sol, di tantos tratados, hoy voy a relajarme. No, hoy más. Hoy más. Usted tiene que hacerlo más. Eso es lo que dice Pablo. Que dice que en agradar a Dios debemos de abundar más y más. Amén. La santificación consiste en vivir de acuerdo a las instrucciones bíblicas, es lo que está diciendo ahí, conforme a lo que Él nos enseñó. Si usted lee conmigo en el versículo 5, en esto consiste la santificación, en apartarnos del mal. Lea el 5, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia, dice, ¿no? Y la concupiscencia, ahí se refiere a cualquier cosa inmoral. Amén. A cualquier cosa inmoral, de nuevo. Esa es la concupiscencia. Dice que no seamos así y que no seamos como los gentiles. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué? A inmundicia. Usted ya no puede estar como los gentiles, hermano. Usted ya no puede vivir como los de afuera. Usted ya tiene que mostrar un cambio. Usted tiene que vivir una vida santa. Y yo sé que nosotros fallamos, pero ese no debería ser nuestro anhelo. El anhelo del verdadero cristiano no es, Señor, voy a ver en qué fallo hoy. A ver en qué fallo mañana. No, esos son los pensamientos de los inicuos. Dice el proverbio que el malo se va a la cama, piensa la maldad que va a hacer el día de mañana. Usted ya no. ¿Usted lo piensa todavía? No, muchos sí. Dice el versículo 7 que no nos ha llamado inmundicia. Dios lo llamó, lo sacó del mundo para que usted se santifique, viva para Él. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Usted debe de estarse santificando, dice el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Usted santifíquese cada día. ¿Cómo me santifico, hermano? Bueno, yo podría poner muchos ejemplos, pero vamos a avanzar. Usted debería saber cómo santificarse, pero vamos a ir y desechar esto, hermano, es desechar a Dios. ¿Quiere leerlo conmigo en el versículo 8? Dice, el versículo 7, ténganlo en mente, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bueno, si usted dice, lo que dice el hermano, pues me vale, ¿no? Porque la palabra desecha aquí es tomar una cosa a la ligera. Es decir, ¿qué me importa eso, no? ¿Qué me importa lo que diga? Yo voy a vivir como quiera. Bueno, usted lo que está haciendo no es desechándome a mí ni al que predica aquí, es desechando a Dios. Es decir, Dios, no me interesa lo que tú opines. Yo voy a hacer lo que yo quiera y lo que me dé la gana. ¿Es lo que dice? Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. Dice ahí, o estoy leyendo mal yo. El versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de la santificación? Vamos rápido ahí. ¿Usted entiende que hay que santificarnos cada día? Y nos tenemos que limpiar de todas las cosas malas, ¿no? Los medios de santificación, una es las Escrituras. Las Escrituras. ¿Usted quiere ser santificado? Lea la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos entonces? Leyendo las Escrituras. Lea las Escrituras.
Lea Jueces. Y se va a dar cuenta de lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Por no seguir el consejo, ¿verdad? Que yo les iba a dar otros versículos, Salmo 119, 11, Salmo 19, 7. Pero ¿cuál es otro de los medios de la santificación? ¿Usted sabe cuál es? La oración. Usted se santifica hablando con Dios. Entre más habla con Dios, usted le va entendiendo más a Él, ¿no? La va entendiendo su lenguaje. Va entendiendo, Señor, ya entendí lo que tú me dijiste. Yo les leo un versículo, Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, y esta es una oración del salmista, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, de esa manera me santifico. Ver la vanidad, hermano, es falta de santidad. Por eso dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Yo quiero andar en tu camino, Dios. No me quiero volver vanidoso, Dios. Eso también usted puede leer en Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde también dice que nosotros tenemos entrada ante Él, ante el trono de su gracia. ¿Cuál es otro de los medios de la santificación progresiva? ¿Usted sabe cuál es? Uno que a muchos hermanos no les gusta. La iglesia, la comunión entre los hermanos, congregarse. Amén. Vamos al versículo que usted ya conoce. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No dejando de congregarse. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, leemos. Lo leemos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Detengámonos ahí. Dice que nos debemos considerar quiénes, unos a los otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo me siento regocijado cuando vengo y comparto con ustedes. ¿Usted no? Están aquellos hermanos, ¿verdad?, que dicen que no hay que convivir con otros, pero todavía no han entendido la convivencia, la koinonía que se le conoce, ¿no? La comunión entre hermanos. Eso es lo mejor que puede suceder dentro de los cristianos. Bueno, ¿por qué me santifico dentro de los hermanos? ¿Por qué? Sí, pues porque no tengo que ser más ejemplo para el otro. Porque si yo me porto mal, él me va a llamar la atención. Es más, hasta el hermano que se porta mal nos ayuda a santificarnos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Qué mal ejemplo es ese hermano? Dice usted, yo no quiero ser como él, voy a procurar ser mejor. No, usted se santifica y no quiere ser como él. No quiere ser como él. Amén. Hasta el que anda mal le ayuda a uno a santificarnos. Pero leamos el 25. Dice, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y usted dice que no dejemos de congregarnos y que nos exhortemos. No, pero a nosotros nos da miedo ir a exhortar al hermano, ¿no? Exhórtelo. Si usted ama a su hermano, dígale en qué está mal. Y cuando usted le digan también, no se vaya a molestar, ¿verdad? Muy bien. Otra, traía muchos medios, pero voy a terminar con este. Contemplar a Cristo. Entre más vea a Cristo usted, y lo vea a través de las Escrituras, entonces usted ¿qué? Se va santificando más. Yo le doy un versículo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos ahí. Por lo tanto, dice, nosotros, todos, lo encontró. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted es transformado mientras contempla a Dios. ¿Usted qué va pasando? Va siendo transformado a la misma imagen